Capítulo 3, el verso 16. Voy a tomar lectura. Dice la Escritura: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Cuál nombre? Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron las tinieblas más que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Den un aplauso al Señor Jesús. Le doy gracias a Dios por la lectura de su palabra. Amén. Siéntese y diga al que está a su lado: vamos a escuchar la palabra. No me interrumpa. Amén. Gloria al Señor. San Juan 3:16 es un texto que muchos o la mayoría lo repiten hasta de memoria, ¿cierto? Hemos escuchado muchos mensajes, mucha predicación acerca de este texto, pero San Juan 3:16 también es llamado el pequeño evangelio o el centro mismo del evangelio del Señor Jesús. Podemos decir hoy que hay personas que de pronto nunca han leído la Biblia, como decía esta mañana, otros que se la han leído 3, 4 y 5 veces y hacen alarde de eso, pero no conocen el plan de salvación. Pero este texto, llamado el pequeño evangelio, una persona que no haya leído la Biblia por primera vez y se encuentra con este versículo, puede comprender la salvación de Dios y además puede ser salvo, porque entiende, amén, lo que dice este texto. Juan 3:16 resume en 30 palabras toda la teología que puede cualquier alumno de un seminario bíblico, de una universidad teológica, aprender. Sencillamente estudiando este texto y comprendiendo estas palabras, gloria al Señor, resume en 30 palabras este texto todo el plan de redención de nuestro Señor Jesús por salvar la humanidad. Amén. Son 30 palabras que nos dice, al escudriñar a nosotros, encontramos verdades muy profundas, verdades que nos llevan a comprender el amor de Dios que tuvo por la raza humana, que aún nosotros, sin merecer una gotica de su amor, Él se vistió de carne en la persona de Jesucristo, y ese Cordero Pascual lo puso en un madero para que todos los pecados de toda la humanidad, aleluya, fueran puestos sobre ese Cordero, y el justo juicio de Dios cayera sobre Él para juzgarnos a nosotros, para justificarnos hoy. Por eso hoy, los que hemos sido bautizados en el nombre de Jesús, podemos decir que somos justificados. Muy pocos. ¿Cuántos bautizados en el nombre de Jesús hay aquí? Que digan: gracias, Señor, me siento justificado hoy. Amén. Entonces este texto nos dice que Dios amó al mundo, aunque el mundo no lo ama a Él. Amén. Hoy el mundo está tratando de desbaratar las doctrinas bíblicas. Hoy el mundo está tratando de arrancar del corazón aún de nuestros pequeños el amor a Dios.
Amén. El amor al Señor Jesús con filosofías torcidas, creadas desde su propia concupiscencia y maldad que hay en sus corazones, porque no conocen a Dios. Amén. Nos dice que Él decidió dar por amor al mundo a Jesucristo como su Hijo unigénito, a Jesucristo como el Cordero Pascual. Lo ofreció como esa ofrenda por los pecados de toda la humanidad, pasada, presente y futura. Y sobre ese Cordero recayeron todos los pecados. Aleluya. Hoy somos perdonados por ese sacrificio, por esa muerte y por esa resurrección. Hoy podemos declarar que tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Amén. También nos dice el texto, cuando uno estudia este texto, nos podemos sacar también que es todo aquel, es decir, cualquier persona que cree en este nombre, en este Dios manifestado en carne, puede ser salvo, aleluya, y puede recibir la vida eterna cuando cumple ese plan perfecto de la salvación que Dios estableció: arrepentimiento, bautismo en agua invocando el nombre de Jesús y llenura de su Santo Espíritu. Entonces, a pesar de nosotros encontrar tan sencillo este mensaje, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, y todo aquel que en Él cree puede ser salvo. Entonces es un mensaje tan sencillo, pero tan profundo, pero es tan sencillo que millones de personas no lo han entendido, que millones de personas se están perdiendo porque no se les ha explicado, se están condenando cada día. Y es increíble que haya personas hoy que están rechazando el Evangelio de Jesucristo y están pasando la eternidad sin Cristo y se están perdiendo sus almas, pero ha sido una responsabilidad nuestra también. Hoy en este culto misionero evangelístico, yo quiero responsabilizar a usted, hermano bautizado en el nombre de Jesús. Usted que dice conocer tanto de la Biblia, pregúntese hoy: ¿cuántas personas han pasado por el lado suyo, que han tenido la oportunidad de traerlos aquí para que escuchen la predicación de este Evangelio y no lo has hecho? Somos responsables de este trabajo. Amén. Nuestro Señor Jesucristo lo ha dejado muy claro. Nuestro Señor Jesucristo, inspirando a Juan, y escribe este texto, gloria al Señor Jesús, nos dice que es fácil que el hombre acceda a la salvación. Es sencillo que el hombre se acerca y sea salvo. Es tan sencillo, gloria al Señor, pero nosotros lo hemos complicado. Dígale al que está a su lado: lo hemos complicado el Evangelio. Amén. Entonces, ¿por qué se condenan las personas? ¿Por qué se condenan los hombres? ¿Somos nosotros los que los estamos condenando de pronto? Porque le hemos puesto una cantidad de obstáculos o de arandelas, como decimos muchas veces, al Evangelio de Cristo. Se lo hemos complicado tanto a las personas que hoy piensan en obstáculos, piensan en responsabilidades, piensan en reglamentos, piensan en tantas cosas, que eso les impide llegar con libertad a los pies de Cristo y entender fielmente el propósito de Dios para que la gente no se condene y vaya al infierno. Hoy quiero que resolvamos esta inquietud, esta incógnita, esta pregunta, por medio de la palabra del Señor Jesucristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único, amén, al unigénito, gloria al Señor, que entregó por nosotros, gloria a Dios, amén, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo pienso que las personas se condenan porque muchos de nosotros no les hemos hablado del Evangelio de Cristo. Amén.
Porque no hemos hablado, no hemos abierto nuestra boca para hablar de Cristo, no hemos presentado el Evangelio como lo presenta el Señor Jesús a través de Juan. Nosotros los pecadores no solamente necesitamos conocer que nos van a castigar por nuestra culpa, que nos van a castigar por nuestra condición de pecado, que nos van a castigar por nuestra culpabilidad, amén, que de pronto nos mandan hasta el infierno, que Dios es justo, que a Dios no se le puede engañar. Un pecador también necesita escuchar que Dios lo ama demasiado. Amén. Así que los amigos que nos están visitando hoy, queremos decirle en el nombre de Jesús: Dios te ama demasiado a pesar de tu condición de culpable. Dígale al que tiene a su lado: Dios te ama demasiado. Amén. Aleluya. Un predicador dijo alguna vez: si a mí me cortaran en pedacitos, cada pedacito de mi cuerpo le diría a él: te amo. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Cuántos aman al Señor por la salvación? ¿Cuántos aman al Señor por el perdón de sus pecados hoy de verdad? Que le pueden decir: gracias, Señor, porque hoy me siento justificado y hoy me siento perdonado. Amén. No hay nada más impactante para un pecador saber que a pesar de su condición de alejamiento de Dios, de su separación de su Creador por su pecado, que Dios le está amando hoy. Amén. Que Dios no está mirando quizás la clase de pecado que has cometido, sino que te está mirando como una creación, como una criatura que necesita del favor y la misericordia de Dios. Y Él está aquí con mucho perdón, con mucha misericordia, para darle al que lo necesite y clame a Él por misericordia y perdón. Amén. Que a pesar de la maldad que está cometiendo, Dios lo sigue amando. Amén. Pero ¿por qué el mundo no conoce este amor que habla Juan? ¿Por qué este texto tan conocido y tan pronunciado en muchos lugares? ¿Por qué la gente no conoce del amor de Dios? ¿Qué es lo que está pasando? Yo pensaría que, número uno, o no estamos predicando bien el Evangelio, o no estamos enseñando bien la doctrina de la salvación. No le estamos enseñando a la gente a acceder al plan perfecto para que vaya al cielo. Porque los cristianos, quizás hoy muchos grupos se han dedicado a predicar prosperidad, milagros y sanidades, y a tener cantidades de gente en sus templos, pero con una oracioncita que repiten ellos, porque el pastor le dice: vengan acá adelante los amigos que desean ser salvos y repitan esta oración: yo te pido que me perdones hoy, te acepto como mi Salvador, váyase para su casa, ya usted está salvo. Y la gente, al escuchar la voz de un líder, de un predicador, de un líder espiritual, pues le cree que es así de sencillo. ¿Por qué predican eso? Quizás están predicando milagros, quizás están predicando pago de deuda, como escuchaba en alguna ocasión una mujer que llegó a la iglesia. Me decía: pastor, voy a ir a tal lugar porque el pastor dijo el domingo pasado que llevaron el recibo de la luz, el recibo del agua, que allá con una oración le aparecía el sello de cancelado. Entonces yo, con todo respeto, le dije: robar al Estado. Vaya, pague más bien. Y la gente la engañan con unos trucos supuestamente inspirados por el Espíritu Santo. Yo no sé qué inspiración es. Otros se la viven peleando con el diablo y diciendo que este es el culto de guerra espiritual, cuando el Señor nos entregó al diablo derrotado y vencido, y yo lo tengo aquí pisoteado debajo de mis pies. Pero sigue diciendo que es guerra espiritual y guerra espiritual. Pero hemos dejado de lado lo más sencillo: el amor de Dios. ¿Cuántos disfrutan del amor de Dios? Dele gracias a Dios por ese amor. Denle ese aplauso al Señor Jesucristo.
hemos complicado el plan de salvación que el perfecto Dios diseñó para que el hombre accediera. Y entonces a nosotros nos parece que para bautizar la gente tenemos que tener gente perfecta para ser bautizada. Tenemos que tener borrachitos que ya dejaron el alcohol. Tenemos que tener drogadictos que ya dejaron la droga. Tenemos que tener mujeres que ya dejaron la vida mala, ladrones que ya no roban. Si es que el bautismo, cuando usted se bautiza el otro día, quizás usted dice una mentira o comete algún pecado por ahí, como decía esta mañana, y de pronto comete un error, porque usted sigue siendo humano, su naturaleza pecaminosa está ahí viva todavía. Pero para poderla dominar necesitamos alimentar esa naturaleza espiritual que ha sido engendrada por escuchar la palabra, gloria al Señor, por venir a la iglesia, por interactuar, por aprenderse las canciones, por aplaudir al Señor, por orar, por compartir con los santos. Ese proceso puede durar años o puede durar horas. En todo no es igual, pero es un proceso. Pero nosotros complicamos la salvación. Amén. Gloria al Señor Jesús. Gloria a Dios. Es mucho más fácil decir: venga acá adelante y haga esta oracioncita y ya usted es salvo. Haga con su vida lo que quiera, ya oramos por usted. Haga con su cuerpo lo que quiera, ya oramos por usted, ya usted está salvo. Amén. Salvos, siempre salvos. Doctrinas por ahí de grupos que están engañando a la gente. Amén. Eso mismo pasa con la salvación. El Señor nos la ha dado solo para creer. Amén. Que dice: el que cree será salvo. Hay que creer ¿a qué? Pues a un mensaje que está implícito en este texto, de que Dios, siendo espíritu, tomó forma humana, se vistió de carne por nosotros, vino a mirar cómo sufría el hombre, cómo la persona se perdía en el pecado. Fue el único ser en la tierra sin pecado, que nadie podía tirar una piedra sobre él, pero él sí tuvo piedra quizás en su mano, pero no las tiró como otros intentaron tirarla sobre aquella mujer pecadora. Hay una piedra que el Señor no tiró, y es esta, aleluya, porque de tal manera amó Dios al mundo. Él podía decir: porque de tal manera amó Dios al mundo, y está lleno de pecadores el mundo, que los voy a apedrear para que se mueran. Pero él prefirió decir: más bien, he entregado a mi Salvador, a mi Cordero, a mi único Hijo, para que sean salvos por él, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que herede la vida eterna. Bendito sea el nombre de Jesús. Y entonces ahora nosotros lo complicamos el evangelio con requisitos humanos. Tiene que dejar esto, tiene que dejar aquello, tiene que vestirse así, peinarse así, hacer así, orar así. Y una cantidad de requisitos humanos que le colgamos al evangelio, y no estamos permitiendo que la gente venga y sean transformadas por el Espíritu Santo de Dios y por la palabra. Amén. Entonces vamos a pedirle al Señor, si este es un culto misionero evangelístico, pídale al Señor que lo use esta semana a hablarle a alguien del evangelio de Cristo, hablarle del amor de Dios, de ese juez justo. Amén. Gloria a Dios. San Juan 3:16, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Pero nosotros le agregamos más cositas: para que todo aquel que en él cree no se pierda y se esté portando bien. Para que todo aquel que cree no se pierda y esté dando buen testimonio. Y le añadimos otra cantidad de requisitos más a este texto, que le complicamos la vida a la gente, cuando tenemos que dejarlo que venga, y que el que hace la perfecta obra la haga del corazón de ellos, porque ni tú ni yo podemos meternos al corazón de esa gente y transformarlo a mi estilo o a su estilo.
¿De qué? Porque el Espíritu Santo, que sí sabe hacer la obra de regeneración, aleluya, de conversión, de convicción de pecado, la haga. Usted solamente hable y tráigalos, que nosotros le predicamos y Jesucristo nos salva. Den un aplauso al Señor Jesús. Den un aplauso al Señor Jesús. Cuando esa gente entienda que es el Evangelio, entonces lo llevamos a Hechos 2:38. Amén. Y ya ellos van a pedir solitos el bautismo. Gloria a Dios. Por aquí está Julie, la hermana de la Bea. Fue al campamento, quizás lleva muchos años escuchando el Evangelio. ¿Cuántas clases le tuve que dar? Ninguna. Pero fue tocada en el campamento, gloria al Señor, y fue bautizada en el nombre de Jesucristo, y ahí está. Y yo sé que ella va a crecer como nosotros que fueron bautizados también. Van a crecer, van a crecer, van a crecer. Pero tú y yo somos encargados de orar por ellos, no de transformarlos. Amén, solo orar por ellos y decirle: Señor, haz la obra que tú sabes hacer en aquel, en aquella. Aleluya. Gloria a Dios. Y que se bauticen en el nombre del Señor Jesucristo. Ya la perseverancia, la constancia, la santidad, que son esos atributos comunicables de Dios, o sea, que le pertenecen a Él, pero que los comparte con nosotros. Él es el que pone santidad, Él es el que pone justificación, Él es el que pone regeneración por su Espíritu, aleluya. Pero hay otros atributos incomunicables que son de Él y de Él. Omnipresencia, omnisapiencia, omnisciencia, esos son solamente a Él le pertenecen, y le damos gracias a Dios que de ese tesoro de atributos y de virtudes ha compartido con muchos aquí, aleluya, que antes no valían nada, eran la escoria de la familia, la oveja negra, eran la vergüenza quizás en el pueblo, en la calle, en la familia, pero hoy estamos aquí danzando para la presencia de Dios, aleluya, diciéndole: gracias, Señor, porque me has transformado. Gracias, Señor, porque he entendido lo que dice San Juan 3:16. He creído en ti y ahora soy salvo y me siento justificado. A ver, un aplauso a los justificados. Dele gracias a Dios. Aleluya. San Juan 3:17. ¿Por qué se condenan las personas entonces? ¿Por qué la gente se está condenando? ¿Por qué los estamos condenando? ¿Por qué los estamos mandando al infierno? O muchos de ellos porque no han comprendido que es su responsabilidad y no la de Dios. ¿Por qué lo digo? Dice la Biblia: porque no envió Dios a su Hijo al mundo. ¿Para qué? Si no nos condena a Él, ¿por qué yo tengo que condenar a alguien? Si no te condenó a ti, ¿por qué estás condenando a otros? ¿Qué doctrina es esa? Si la Biblia dice que Él no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que fuera salvo por Él. Pero es responsabilidad de los ya bautizados y que entendemos bien esta palabra, de explicarles a ellos cómo es que no se condena a la gente. Amén. Entonces, generalmente cuando se le pregunta a una persona: ¿dónde iría su alma si muriera hoy? Muchos dicen: derechito al cielo, porque yo buenas obras sí que he hecho, porque yo buen ciudadano sí he sido, porque yo buen esposo sí he sido, buen padre, buen hijo, buena madre. Yo no he matado, yo no he robado, yo no he hecho tantas cosas. Entonces, cuando una persona me dice eso, yo lo llevo a Gálatas capítulo 5, verso 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borrachera, orgías y cosas semejantes. Y cuando se lee esa lista, algunos me dicen: pare, pastor, pare. Porque algunas de esas manchas están ahí en su vestido.
¿Y qué importa que sea buen ciudadano y pague sus impuestos si es adúltero? ¿Y qué importa que no sea adúltero, pero le gustan las peleas? Y en fin, entonces sí se necesita de alguien que es santo, aleluya, que es puro, sin mancha, sin condenación, sin pecado, que venga y entre a mi vida y se siente en el trono de mi corazón, de mi ser, aleluya, y tome el control de mis emociones, de mis pensamientos, de mis palabras, de mis acciones, y me diga: déjame, yo voy a manejar el barco de tu vida, y si yo estoy ahí como capitán, tranquilo, vengan tempestades, vengan fuertes vientos, venga lo que venga, se va a sostener y vas a llegar al puerto seguro, aleluya. Pero necesitamos entender que solo Jesucristo salva. Den un aplauso al Señor Jesús. Muchas personas tienen la idea de que su salvación, su condenación depende de Dios, de su decisión, pero no es así. Porque nuestra salvación no depende de Dios, sino depende de cada uno. Amén. ¿Por qué? Porque ya Dios hizo lo que tenía que hacer por la humanidad. Ahora el que decido soy yo. O acepto o rechazo. Y los que hemos aceptado, creo que no estamos arrepentidos de haber aceptado el plan de salvación, de haber accedido al Señor Jesús como mi Señor y Salvador, aleluya, al que le entregamos nuestra vida y ha quitado toda esa inmundicia de nuestra vida, y ya no necesitamos nada de esas cosas que el mundo tiene y el diablo tiene y el pecado para enredar, engañar y matar y seducir. Ahora tenemos fe en su palabra, ahora tenemos fe en sus promesas, ahora tenemos palabras de adoración a Él, aleluya. Antes le cantaban al licor, a la mujer, a la naturaleza, a tantas cosas, pero aquí ahora venimos a rendirle culto de adoración al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque nos ha transformado, aleluya, y ahora somos nuevas criaturas. Pablo tenía razón cuando dijo: los que están en Cristo ahora son nuevas criaturas, aleluya. Las cosas que ya pasaron, ahora somos ¿qué? Criaturas nuevas. ¿Cuántas criaturas nuevas hay aquí por el poder del Evangelio de Jesucristo? Dele gracias a Dios por eso, que fue su decisión, no de Dios. Dios ya decidió salvar al mundo. Él lo decidió, lo tenía en su plan original. ¿Cómo lo iba a hacer? Ya lo tenía listo, preparado todo. Aleluya. Vino Jesús, gloria a Dios, y se puso en esa cruz. Pero antes de eso, el Señor, hablando con Juan, con uno de sus discípulos, le dejó este pequeño evangelio sencillo, Juan 3:16, porque de tal manera, yo no sé la expresión con que lo hizo el Señor, ni la cara de asombro de los discípulos que estaban ahí cuando escucharon: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, que lo ha entregado para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo no sé la actitud de ellos, la cara de asombro, aleluya, pero ese mensaje se ha seguido predicando, y aquí estamos los salvados por Jesucristo aquí, aleluya, agradecidos con Él en esta mañana. Gloria al Señor Jesús, gloria al Señor Jesús. ¿Sí que estamos contentos aquí o no? ¿De servirle al Señor? ¿Cuántos están contentos de su salvación? ¿Cuántos están contentos que todas las mañanas se levantan con un certificado de justificación? No por la Corte Suprema de Colombia, sino por la Corte Celestial, aleluya, que nos justificó, aleluya. Hoy estamos justificados por ese juez celestial, aleluya. Denle un aplauso al Señor Jesucristo. Aleluya. Dice la Escritura: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Gloria al Señor. Porque hay un solo Dios
y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Hablando de Jesucristo como el Cordero Pascual. Así que la responsabilidad de nuestra salvación ya no es de Dios. Él hizo ya su parte. Ahora la decisión la tomas tú, querido amigo, que no te has bautizado en el nombre del Señor Jesucristo. Tú tomas la decisión de aceptar o rechazar este evangelio tan sencillo. Amén. Ahí en San Juan 3:19 dice la Escritura: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran ¿qué? Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Las personas se están condenando. ¿Sabe por qué? Porque los hombres y las mujeres prefieren seguir en sus malas obras y en sus pecados y en sus tinieblas, por no acceder a la revelación de la luz. Te puedes gastar 20, 50 años sentadito aquí, pero si no reconoces esta verdad, estás frito. El mundo sin Dios está en tinieblas. ¿Cuáles tinieblas? Tinieblas de pecado. Y no tenemos una lista aquí de cuáles son los pecados, porque aquí personas muy maduras, sensatas, pensantes, que Dios les ha dado un cerebro, una mente, un corazón, y saben si están actuando bien o están actuando mal. Amén. Si yo tomara a Juan Sebastián aquí y le diría: tú eres un pecador empedernido, ¿qué diría Juan Sebastián? De pronto hasta el papá me pegaría: ¿cómo me va a tratar mi hijo así? ¿Qué va a entender ese niño? ¿Por qué tengo que bautizar a un bebé recién nacido si no tiene su conciencia activada? ¿Qué le voy a explicar yo de 30 clases bautismales? ¿Qué le voy a hablar del plan perfecto de Dios? Apréndase Hechos 2:38 o te condenan si no lo hace. ¿Qué le voy a decir a un niño así? Por eso hay que hablarles clarito a los que ya tienen su conciencia activada. ¿Cuántos tienen su conciencia activada aquí? Entonces usted entiende que es bueno y que es malo. Usted entiende si está actuando en pecado o está actuando en santidad a Dios. Usted sabe si va por el camino perfecto o va por el camino equivocado. Usted sabe si ha rechazado la verdad o sigues en tinieblas. Usted lo sabe. Y para usted es este mensaje. Amén. El mundo sin tinieblas está sin Dios. El mundo en tinieblas, está sin Dios. El mundo en tinieblas está sin esperanza. Y cuando hablo del mundo, no hablo del globo terráqueo. Hablo de las personas, de carne y hueso. Amén. Y Dios mandó la luz verdadera. ¿Por qué verdadera? Porque hay una falsa quizás, porque hay mensajes torcidos, hay mensajes que distorsionan la verdad del evangelio. Pero dice la Escritura: los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, y entonces no prefieren presentarse ante la luz, porque sus obras malas serán reprendidas. Por eso las personas, cuando vienen al templo y se predica un mensaje como este, donde se les habla del pecado y se confronta con la Escritura, dicen: por allá no vuelvo, le contaron al pastor todo lo que yo hago. ¿Acaso no fue lo mismo que dijo la mujer samaritana? Venid, ver a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿Será este el Cristo? Porque Dios lo conoce todo. En su omnisapiencia sabe tu pasado, tu presente y tu futuro, y sabe todas tus obras. Aleluya. Así que ven a la luz. Ven a la luz antes de que sea tarde. Los hombres prefieren mantenerse en las tinieblas y no venir a la luz, porque al confrontarse con la palabra, su pecado es descubierto.
¿Y a quién le gusta que le descubran su pecado? ¿A quién le gusta que le descubran su falta en público? ¿A quién le gusta que le digan que es un horrendo pecador? Que va para el infierno, que si no se bautiza y no, entonces se pierde. Se descubre su maldad. Entonces prefieren quedarse oculto ahí en las tinieblas porque aman su pecado y no quieren dejarlo. Por eso digo, no importa que lleven muchos años sentado en un templo, si no has dejado tu pecado y tu maldad, los hombres se condenan no porque Dios no los quiera salvar. Los hombres se condenan no porque Dios no los ame. Los hombres se condenan no porque Dios no ha sido claro, específico. Los hombres se condenan no porque Dios no ha presentado el plan perfecto. Le falta algo, entonces le añadimos esto y aquello. No, los hombres se condenan porque lo dice Juan o lo dijo el Señor, porque aman más la maldad, aman más su pecado, prefieren estar en su condición pecaminosa que venir a la luz y decirle: Señor, cámbiame, transfórmame, póngame en el modelo original, Señor. Amén. Prefieren seguir en sus caminos de pecado, prefieren seguir en los placeres de este mundo, prefieren seguirse perdiendo en su concupiscencia que decirle al Señor que los limpie de su pecado y su maldad. Quizás habrá alguien aquí que necesita de ese detergente hoy, que se llama el Evangelio de Jesucristo, donde es aplicada la sangre del Cordero Pascual. Póngase de pie, por favor. Alguien necesita la bendición eterna hoy. No te condenes. No pierdas la oportunidad que Dios le está dando de ser salvo, de ser transformado. Iglesia de Jesucristo, no cambiemos nuestra responsabilidad de hablarle a este mundo de Jesucristo antes que de otras cosas. Tenemos que seguir diciéndole que solo Jesucristo salva. Amén. Hoy nos hemos dado cuenta que Dios sí quiere salvar al ser humano. ¿Cuántos creen eso? Que Dios sí quiere todavía seguir salvando al ser humano. Alguien que se acerque a un amigo que nos visita, alguno que no es bautizado todavía, acérquense allá, búscalo. De pronto viene con usted, lo has traído a este culto, acércate, póngale la mano en su hombro y vamos a orar por ellos en el nombre de Jesús. Amén. Que Él ya hizo todo lo necesario por salvarnos, ya lo hizo. Pero la decisión es suya, amigo, amiga, la decisión es suya, de aceptar o rechazar. Oremos en el nombre de Jesús. Soberano Dios, tu presencia estamos en esta hora, bendito mi Cristo. Exaltado eres.